En este video vamos a ver la ley de los senos aplicado para triángulos oblicuángulos. Vamos a explicar cómo se calculan los elementos, como son sus lados, sus ángulos y cómo se aplica en algún problema para el cálculo de los elementos. Al final del video van a aparecer algunos ejercicios que vas a contestar. Empezamos con la ley de senos, es la relación del seno del ángulo con respecto a sus lados. Seno de A entre lado A, seno de B entre lado B, seno de C sobre lado C. Como puedes ver, aquí tenemos a la inversa, lado A sobre seno de A, lado B sobre seno de B, lado C sobre seno de C. Prácticamente lo mismo. Todo es de acuerdo a lo que vamos a calcular. Vamos a ver un ejemplo. Me permite calcular el ángulo C. Como datos tenemos un ángulo y dos de sus lados. Aquí la cuestión es relacionar la fórmula con los datos que me da el ejemplo. Si nos damos cuenta, podemos relacionar el seno del ángulo A, seno de 40, entre su lado correspondiente, que es 16, es igual a seno de C entre 24. Podemos calcular entonces el ángulo C. Sabemos que si está dividiendo el factor al pasarlo del otro lado, pasa multiplicando, quedando entonces 24 seno de 40 grados entre 16 es igual al seno de C. Calculando los datos, tenemos que el seno de C es igual a 0.9641. Y aplicando la función, el ángulo me da 74.60 grados. Usamos la calculadora para determinar los valores. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el lado A del triángulo mostrado. En este momento nos están presentando dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Voy a calcular el siguiente lado, que es A, y puedo calcular también lado B. Bien, igual vamos a la ecuación, vemos cómo relacionamos los datos para poder determinar la incógnita. Por la teorema de triángulos sabemos que la suma de los ángulos interiores suman 180, entonces sumamos estos dos, se lo resto 180 y el ángulo C me da 60 grados. Bien, relacionando las ecuaciones tenemos que A sobre seno de A, que es 56, es igual a C sobre seno de C, que es igual a 60. De igual manera sabemos que el valor que está dividiendo va a pasar multiplicando en la siguiente ecuación. Tendríamos entonces que A es igual a 14 centímetros por seno de 56 entre seno de 60. Si hago la operación, tendríamos que A es igual a 11.665 entre 0.8660. Finalmente, aplicando con la calculadora la función me da 13.40 centímetros. Bien, entonces la cuestión para dar solución a esos problemas es recordar que hay una relación entre el ángulo y el lado, o el lado y el ángulo. Habría que ver entonces qué datos tenemos para ver cómo lo podemos relacionar y así determinar la incógnita que tenemos en esas expresiones. Bien, vamos a ver cómo se aplica para calcular ya un ejercicio completo. Me están pidiendo aquí que calcule el perímetro y el área de un terreno que tiene la forma triangular según la figura mostrada. Voy a aplicar entonces las funciones que hemos aprendido, ley de senos. En el ejemplo tenemos que nos dan dos ángulos y el lado comprendido. Para calcular el perímetro tenemos que calcular los lados que nos hacen falta y para calcular el área podemos usar dos fórmulas, base por altura sobre 2 o la ley de Herón. Bien, vamos a calcular primero el lado A. Calcular el lado A, relacionamos los elementos, sería A sobre seno de 45
es igual a 11 entre seno de C. Igual sabemos que por suma de ángulos, esto me da 105 grados. Despejando A, nos queda que seno de 45 grados por 11 sobre seno de 105, y esto me da 8.05. De igual manera, para calcular lado B, vamos a relacionar las variables que tenemos. Entonces diremos que B sobre seno de 30 grados es igual a 11 entre seno de 105. Despejando, nos quedaría que B es igual a 11 por seno de 30 entre seno de 105, y como resultado, al hacer las operaciones me da 5.69 para el lado B. Ya tenemos los elementos para poder calcular el perímetro del triángulo. La suma de sus lados me da 24.74. Para el área tenemos la ley de Herón. Primero calculamos el semiperímetro. Ese significa semiperímetro. Es la suma de sus lados sobre 2. Este semiperímetro me da 12.37. Lo vamos a sustituir en la expresión de la ley de Herón, que está aquí arriba. ¿Sí? Nos dice que es semiperímetro por semiperímetro restándole sus lados. Aplicando la fórmula, nos da que el área es 22.81 metros cuadrados. ¿Sí? Bien. Revisamos aquí entonces que tenemos que recordar: perímetro es la suma de los lados y área puede ser base por altura sobre 2, o recordar la ley de Herón: semiperímetro, la suma de los lados sobre 2, y se va a sustituir en área, que es igual raíz cuadrada de semiperímetro por la diferencia de sus lados. La otra forma podría ser calcular la altura del triángulo. Para ello tenemos ya este lado. Puedo calcular con este triángulo rectángulo que se forma aquí el cateto opuesto del ángulo, ¿eh? O lo puedo calcular de este lado utilizando 45 grados y el valor de B. Calculamos también la altura. Una vez calculada la altura, usamos la ecuación base por altura sobre 2. Entonces tenemos dos formas de calcular o resolver este problema. Aquí nos presenta una serie de ejercicios para calcular entonces los elementos que hacen falta. Resuelve los ejercicios, calcular los elementos que faltan en los triángulos y rectángulos aplicando la ley de senos, y calcula área de cada uno de los triángulos. Nos damos cuenta que nos presentan 5 ejercicios. En uno de ellos me dan dos ángulos y uno de sus lados. Dos ángulos y uno de sus lados. En este caso me dan dos lados y un ángulo. Dos ángulos y uno de sus lados. Dos lados y un ángulo. Entonces tenemos que relacionar los elementos para ver cuál es la forma que tenemos que resolverlo aplicando la ley de senos. Por ejemplo, yo aquí puedo calcular el ángulo C si relaciono este dato con este y relaciono este dato con este. Nos vemos en el próximo video y no olvides seguir haciendo tus ejercicios para que tengas mejor aprendizaje.